Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del verso 27 al 28. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: Feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, queridos hermanos, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que Él nos permite la oportunidad de poder estar con ustedes y así poder meditar y compartir su palabra. Dando la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han suscrito a este gran proyecto de Dios. Recuerden que el Señor dice que tenemos que ir a evangelizar. La tarea de todo cristiano, la tarea de todo bautizado es ir a ser discípulos a todas las naciones. Y por eso hoy San Lucas, en el capítulo 11 del verso 27 al 28, nos trae una gran enseñanza. San Lucas dice: felices los que escuchan la palabra de Dios. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Todos los que escuchamos la palabra de Dios nos llenamos de alegría, nos llenamos de gozo, nos llenamos de felicidad. Qué bueno. Hay unos que dicen: yo escucho el evangelio todos los días. Hay otros que dicen: yo voy todos los domingos a la iglesia a fortalecerme de la palabra de Dios. Pero ¿ya lo están poniendo en práctica? Hay otros que dicen: yo voy a mi formación, yo voy a los retiros espirituales, yo estoy en todas las reuniones de la iglesia. Qué bueno. Pero la pregunta es, ¿ya lo está poniendo en práctica? ¿Ya lo estoy poniendo yo en práctica la palabra? ¿O solo lo escucho? ¿O solo me gusta escuchar nada más? De nada nos sirve estar en la iglesia día y noche, escuchando y escuchando la palabra de Dios. De nada nos sirve si nosotros no lo queremos poner en práctica. De nada sirve. Recuerde que el Señor allá en San Lucas capítulo 6 del verso 46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Qué es lo que dice el Señor? Poner en práctica, poner en práctica. Jesús dice: hay que perdonar al prójimo. ¿Usted ya lo perdonó? ¿Ya perdonó a su suegra que le hizo un chisme? ¿Ya perdonó a su esposo o su esposa? Ya perdonó a sus vecinos que andan hablando, que andan criticando y que lo andan juzgando. Ya lo perdonó. Pero usted dice que escucha todos los días la palabra del Señor. Y el Señor dice: felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es lo que nos hace falta, practicarlo, vivirlo. O dígame usted, aquellas parejas que llevan 40, 50 años viviendo unidos nada más, unión de hecho. Y ellos que escuchan la palabra día y noche, y en la palabra de Dios han escuchado que los fornicarios, oiga bien, están viviendo en pecado. Lo dice Hebreos capítulo 13, verso 4, que hay un castigo para los que viven en la fornicación y para los que viven en el adulterio. Pero, ¿por qué no lo han puesto en práctica? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo?, dice Jesucristo. Porque hay muchas personas que solo les gusta escuchar la palabra de Dios y no la quieren practicar. Hay otros que dicen: yo todavía no quiero ponerlo en práctica porque prefiero disfrutar la vida. Prefiero ir a los bailes, prefiero ir a los parques, irme de viajes, hacer lo que yo quiero, porque el día que yo me voy a casar ya no voy a poder disfrutar mi vida. Y por eso muchos no han puesto en práctica la palabra del Señor. Otros que ya no quieren bautizar a sus hijos desde niños.
Y la palabra de Dios dice que el bautismo es para los adultos y para los hijos de los adultos, para los niños. Hay unos que ya no lo quieren practicar, ya no quieren vivirlo, ya no quieren hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso el Evangelio de hoy dice, felices los que escuchan, felices los que escuchan la palabra de Dios. Es una alegría, es un gozo fortalecernos, alimentarnos de ese alimento espiritual de la palabra de Dios. Es una alegría, es una felicidad. El hombre y la mujer se siente feliz, se siente gozoso al escuchar la palabra de Dios que fortalece su fe cada día. Pero ¿qué pasa? ¿Ya lo puso en práctica? ¿Ya lo está practicando? ¿Usted ya le habló de Dios a sus hijos? ¿Usted ya le habló de Dios a aquellos que viven en la fornicación? ¿Usted ya invitó a otros a la iglesia? ¿Usted ya le dijo a otros que es necesario la confesión cuando han caído en el pecado? ¿Usted ya le dijo? Eso es lo que hoy el Evangelio nos dice. Que no solamente es alegrarnos, no solo es sentirnos felices, gozosos en escuchar la palabra, no solo eso, sino que hay que llevarlo más allá, hay que llevarlo a la práctica. Y por eso la palabra del Señor lo dice. ¿Cómo estamos actuando como cristiano? El Señor dice, ¿cómo estamos actuando? ¿Estamos actuando como un sabio o como un tonto? Lo dice San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7 en su verso 24 nos lo enseña el Señor de esta manera. Oiga cómo lo dicen. Si estamos actuando, si estamos poniendo en práctica, dice el Señor que somos como un hombre sabio y prudente. Pero si no lo estamos poniendo en práctica, dice que somos como un tonto. Así lo dice la palabra. Oiga, si uno escucha estas palabras mías y la pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Oiga, si uno, si un hombre, si una mujer escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, es una persona sabia que sabe construir, sabe edificar, sabe dónde tiene su vida, dónde está fundamentado su fe. Pero aquel que no lo sabe, aquel que lo sabe y no lo hace, recuerda usted que en la parábola del sembrador nos enseña 4 clases de terrenos, ¿sí? 4 clases, 4 tipos de corazones de personas en la cual la semilla, la palabra de Dios llegó. 4 partes de terreno, que esas 4 partes escucharon la palabra de Dios, oyeron la palabra de Dios, pero no lo pusieron en práctica. Oiga, una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó en pedregales y otra parte cayó en tierra buena. 4 tipos de corazones por el cual la palabra de Dios hoy cae, hoy es regada, hoy es sembrada la palabra de Dios en esas 4 clases de corazones. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Recibimos como el último, el que cayó en tierra buena y produjo frutos el 100%? ¿O somos como aquella semilla que cayó en el camino, que vinieron los pájaros y se los llevaron? ¿O aquella que cayó en espinos y los espinos al crecer los sofocaron? ¿O aquellos que están sembrados en pedregales, que al salir el sol se secó por no tener profundidad, que la raíz no tenía profundidad en la tierra? ¿Cómo estamos nosotros? El Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan, o sea, y la practican. Debemos llevarlo a la práctica. El hombre sabio sabe y lo practica.
practica, construye su casa en la roca. Pero el hombre tonto escucha la palabra y no la quiere poner en práctica. Oiga, en el verso 26, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. La casa se destruyó, se derrumbó y todo causó un gran desastre. Eso pasa con la vida de aquella persona que está viviendo como tonto en este mundo, que no quiere practicar, que no quiere vivir la palabra de Dios. Hay muchos que andan enseñando por ahí, dicen, solo con que creas con tu corazón y proclames con tus labios que Jesús es el Señor y serás salvo. Una gran mentira es que muchos están creyendo y se están yendo para allá con ellos. Jesucristo, en el verso 21 de San Mateo capítulo 7, nos dice el Señor que no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No basta por aquellos que dicen, cree con todo tu corazón y proclama con tus labios que Jesús es el Señor y serás salvo. Que dice San Mateo 7:21, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No basta con decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo voy a misa, yo voy a la iglesia, yo voy a los retiros, yo voy a la formación. De nada sirve. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Oiga, ¿cómo lo dice el Evangelio? Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Por qué el Señor dice que nunca los conocí? Porque estaba viviendo como aquel hombre tonto que estaba construyendo su casa sobre arena, donde no hay fundamentos, donde no hay cimientos, sobre arena, que no soporta, que no resiste cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las críticas, cuando vienen las calumnias, no resiste. Por eso esa casa se convirtió en un desastre. Y el hombre sabio es aquel que sabe construir su vida con Cristo, vive con Cristo y Cristo con él. Qué hermosa palabra del Señor la que hoy nos trae San Lucas capítulo 11 del verso 27 al 28. Recuerde usted que dice San Lucas capítulo 8 en su verso 21. Nos dice cuando le preguntaron a Jesús, oiga, de su madre y sus hermanos. San Lucas capítulo 8 en el verso 21 dice, Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Por qué dices el Señor esto? Porque le dijeron, su madre y sus hermanos querían verlo. En el verso 19, su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen y la practican, dice el Señor. Hoy el Señor nos hace esa invitación de escuchar, de recibir, de alimentarnos, de llenarnos. Recuerde usted que la palabra de Dios nos dice que el profeta Ezequiel dice que debemos de alimentarnos del rollo, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios para después irlo a compartir, ir a enseñar a los demás. ¿Qué voy a enseñar yo? ¿Qué voy a decir yo si yo no me preparo?
Si yo no escucho la palabra, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a decir a los demás? ¿Cómo voy a poder ayudar a los demás? Recuerde que el trabajo del cristiano, el trabajo del bautizado es ayudar a que aquellas ovejas que se han ido, ayudarlos a regresar nuevamente al redil, al corral, porque Cristo dice: yo soy el buen pastor. Tengo otras ovejas que no son de este corral, iré y las traeré, dice, para que haya un solo pastor con un solo rebaño. Santiago 5:19 nos dice cuál es la tarea del cristiano, cuál es la tarea de cada uno de nosotros para poder regresar a esas ovejas, a esos hermanos que se han dejado engañar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Practicando, alimentándonos, llenándonos de la palabra de Dios para luego compartir con los demás. Por eso, el profeta el apóstol Santiago, perdón, el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el verso 19 dice: sean prontos, hermanos, para escuchar. Así lo dice Santiago. Santiago capítulo 1, verso 19 dice así, de esta manera: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, oiga, ¿qué hay que hacer? Rechacen la impureza y los excesos del mal. Rechacen todo lo que es pecado, todo lo que es avaricia, codicia. Rechazar todo lo que arrastra al hombre y a la mujer a la condenación, el pecado, los malos deseos. Por eso dice, rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con si es la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Hay que hacer obras, hay que compartir, hay que evangelizar, hay que hacer discípulos a todas las naciones, que es la tarea que el Señor le ha dado a su iglesia, a los servidores. Es la tarea hacer discípulos a todos. Por eso dice, no se conformen solamente con oírla, ¿sí? No se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba se iba y se olvidaba de cómo era. Hay personas que se olvidan de ser cristianos. Hay personas que se olvidan de ser misioneros, de ser discípulos, de ser servidores del Señor. Hay personas que se olvidan. Como dice, el que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba se iba y se olvidaba de cómo era. Hoy el Señor nos hace una invitación a todos nosotros. Hoy el Evangelio dice: felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esperemos y pidamos a Dios que nosotros podamos ponerlo en práctica, la palabra del Señor, compartiendo especialmente con nuestros hijos, con nuestra familia, dar la enseñanza, practicarlo, vivirlo, es lo que hoy el Señor nos pide a que nosotros hagamos, de practicarlo. Hay que hacer obras, hay que ayudar al necesitado, alguien te ofende, hay que perdonarlo, ¿sí? Hay que vivir lo que el Señor dice, y si no, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo?, dice Jesucristo. Pidamos a Dios pues que el Señor nos ayude a comprender su palabra, a ponerlo en práctica cada día. Pidamos al Señor que esta semilla pueda crecer en nuestra vida, en nuestra familia, y pueda dar frutos en abundancia, frutos de santidad para gloria de su nombre.
Si usted no se ha suscrito, lo invitamos a suscribirse. Active la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. Ayudemos a otros compartiendo el Evangelio. Pidamos a Dios para que haya más laicos comprometidos. Recuerden que los laicos cada día somos más. Hagamos que muchos más se integren a este canal, a este proyecto de Dios. Es el querer de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes, según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.